tardes, es un placer estar aquí con ustedes en este panel del cuarto foro Ciudades, ¿cómo vamos? El panel titulado La vivienda digna como prioridad para una mejor calidad de vida. Yo soy Mariana Alegre y nuevamente los acompaño en esta edición del cuarto foro Ciudades, ¿cómo vamos? Antes de dar inicio al panel, quiero hacer lectura de algunos de información para la mejor gestión de la conversación del día de hoy, así que denme unos segunditos para organizarme. Ya, perfecto. Entonces, lo primero es que estamos haciendo transmisión en vivo en el Facebook, pero también, así que pueden verlo por esta vía y luego se va a quedar también grabado para quienes quieran verlo posteriormente. El cuarto foro Ciudades Cómo Vamos y el proyecto El Ciudades Cómo Vamos es posible gracias a nuestros socios y miembros, entre ellos la Asociación UNACEM, la PUC, el Grupo RPP, Max Seguros, Enelex, Uber, Lima Expresa, Didi, DP World y la Embajada de Estados Unidos. Este panel, como ya les dije, es sobre la vivienda digna como prioridad para una mejor calidad de vida y están participando el viceministro de Vivienda y Urbanismo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el señor Rodolfo Rafael Santamaría Raceto. Está también la ex viceministra de Vivienda y Urbanismo, Elizabeth Añaños, el profesor y especialista Julio Calderón Cockburn, él es director de la Unidad de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Ingeniería. Mencionar además que las preguntas las pueden hacer tanto por el espacio de preguntas y respuestas del Zoom, y también aquellos que están en la transmisión en Facebook o en redes pueden dejarlas también en los comentarios. A mí me las van a enviar y las van a consolidar para que podamos tenerlas disponibles. Por otro lado, la dinámica del panel va a ser la siguiente. Se va a tener una presentación de 10 minutos de parte de cada uno de los miembros del panel. Luego pasaremos a un espacio de preguntas del público donde conversaremos juntos al respecto. Así que, en primer lugar, le doy el pase al viceministro de Vivienda y Urbanismo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el señor Rodolfo Rafael Santamaría. Adelante, viceministro. Es un placer tenerlo con nosotros para que nos cuente cuáles son las perspectivas desde el sector ahora que ha asumido esta cartera. Muchísimas gracias. Oye, gracias Mariana por la oportunidad. Yo me alegro mucho de poder compartir en la tarde de hoy con Elizabeth, que tengo bastante admiración, fan de ella por el Plan Selva en realidad, y después la he conocido un par de veces ahí en el ministerio, con un par de presentaciones que hice que le hacía con el Centrum y con el BID, cuando trabajaba para el BID. Y también con Julio, que ha sido mi profesor, ha sido mi jefe en la maestría de vivienda en la UNI, y bueno, es un amigo de hace muchos años, entonces muy contento entonces de poder estar con ellos el día de hoy, con el público del día de hoy. Saludos para todos desde Piura. Le contaba temprano a ustedes que estaba por Huancabamba, un distrito que es San Miguel del Faique, viendo cosas, bueno, de Perú profundo, digamos, ¿no? Pero bueno, ya, entonces vamos a ver un poco de una presentación que hemos preparado para ustedes. Yo chico esto, entonces si podemos pasar, por favor. Ya. Esta de la mina la chanqué sobre el estudio de GRADE, ¿no? GRADE a todos nos presentó un reporte el año pasado, y magnífico, pues, ¿no? Porque ya plasmó en números lo que todos nosotros presumíamos, pero no teníamos números sobre los cuales hablar. Entonces, primero, oye, solamente el 1% de la expansión urbana es debido a viviendas sociales, o sea, urbanizaciones formales para segmentos, digamos, prioritarios. El 6%, por otro lado, expansión producto de las urbanizadoras que todos nosotros conocemos, de repente, no sé, Menorca, Portal, Centenario, Pinos, y las otras que existen por todo el Perú, que tienen otros nombres. Y después el otro 93%, GRAE nos dice, oye, por si acaso, 93% es ocupación informal. Ya, entonces ahí vienen cosas que yo ya había visto cuando yo hacía estudios para vivienda social en el Perú. Hoy 46% son lotizaciones informales. O sea, gente que vive en un pedazo de tierra, lotiza, hace una chacra o una asociación, o sea, un terreno tizado. Y no necesariamente título propietario. 46%, o sea, la mitad prácticamente, toda la expansión informal era eso. ¿Qué significa eso para aclarar la cosa? Esto es mercado negro. O sea, es dinero que está corriendo en el mercado que no tendría por qué correr ahí. Debería ser dinero que esté yendo a las iniciales o a las cuotas de un crédito hipotecario de esta gente.
en el marco de los programas de vivienda que el Estado tiene. Entonces, claro, si no va saliendo de Lima, oye, en los Arenales, quizás 40.000 soles, un pedazo de tierra o de arena, sin agua, sin desagüe, sin pistas cedereras. En San Martín, quizás, oye, 25.000 soles, un pedazo de monte. En Mazamari, para la selva central, 60.000 soles. Un pedazo de tierra sin agua, sin desagüe, sin pistas cedereras. Es plata que está corriendo sobre la mesa, o sea, que no está siendo atendido por el mercado formal y no debería ser así. Y el otro tanto, 47%, que es las tradicionales invasiones que nosotros conocemos, pero donde también no necesariamente toda la gente que ocupa es de extrema pobreza. Dale, por favor. Dale, por favor. Ayúdame con la próxima lámina. Gracias. Entonces, esta gráfica de aquí es información propia, por si acaso, ¿no? La data oficial del ministerio siempre fue que 140.000 necesidades anuales. Pero cuando yo sumo la gente que se casa, con la que convive, con los nuevos, con, las, con la gente que compra por inversión, con la gente que se separa, se divorcia, igual constituyen nuevos hogares, con nuevas necesidades, el número se incrementa a 220.000 necesidades cada año. El mercado formal tradicional que nosotros conocemos solamente satisface de 50.000. Entonces 170.000 se quedan por fuera. Una parte constituye el déficit cuantitativo, pues son hogares que se quedan en la casa de los padres, los suegros, los abuelos, pero otra gran parte hace ocupaciones informales. Lo primero simplemente nos golpea en el déficit cuantitativo y lo segundo nos golpea en el déficit cualitativo. Para que tengan clara la cosa, intercensal, nuestro cuantitativo se ha disparado 55%, lo cual es inmenso. Y no se ha disparado más, lamentablemente, o como quiere entenderse, porque hay un grueso de gente que mantiene ocupaciones informales, ¿no? Ahí se sigue incrementando ese número. La próxima, por favor. La próxima lámina, por favor. Gracias. Entonces ya, cuando estaba viendo yo los reportes de los proyectos de techo propio, perdón, regresa a la anterior otra vez, los proyectos de techo propio en los últimos años, oye, varios de estos proyectos de techo propio se ubicaban en zonas, fuera de las áreas periurbanas, en zonas extraurbanas. Entonces hay muchos proyectos en La Libertad, en Piura, y bueno, voy a parar ahí también, pero no seguir mencionando sitios, donde los proyectos se encuentran muy, muy lejos de las áreas urbanas o periurbanas. Entonces siempre contaba yo, imagínate, Mariana, que tú eres muy pobre, o cualquiera de la audiencia, imagínate que es muy, muy, muy pobre, muy, muy pobre. Y yo te preguntaría, ¿no? Oye, ¿con quién te acompañas en la noche? ¿A quién le pides prestado? ¿Con quién cocinas? ¿A quién encargas a tus hijos? Pues con tu hermano, con tu primo, con tu mamá, ¿no? Entonces tú de alguna u otra manera tienes que mantener una red de soporte cercana, ¿no? Y segundo, si tú eres pescador en, no sé, Chorrillos, por decir Lima, para decir un sitio, yo no te voy a mandar para Canta, porque yo ahí te quiebro la red de soporte. Entonces hay un enfoque al día de hoy que estamos viendo estos grandes proyectos de 4.000, 6.000, 8.000 viviendas. Y me hace acordar un poco qué pasó con algunas DUIs en México, donde varias de estas grandes mega obras, megaproyectos, terminaron siendo ciudades fantasmas, ¿no? Entonces, hay un enfoque entonces a tratar de mantener redes de soporte justamente para los segmentos que tienen menos ingresos, ¿no? Los segmentos que son proyectados por programa, porque irnos muy lejos simplemente incrementa distancias económicas. Vamos, próxima, por favor. Ya, entonces, ese es el mercado de hipotecas en Perú. Es el mercado de hipotecas. Nosotros como población, de acuerdo a PIN, tenemos que el 1,7% de los peruanos pertenece al segmento A, tenemos que más altos ingresos, 10,3 al B, 25,6 al C, 26,5 al D, 35,9 al E. Y si lo segmentamos por programas de vivienda, por entenderse, el primer tramo, evidentemente, la gente que tiene más dinero no requiere intervención del Estado. Esa de 1,7 se lleva el 72,2% de todos los créditos hipotecarios. El segmento de vivienda, que comprende 25,9% de los peruanos, se lleva el 23,8% de todas las operaciones de hipotecas. Y mientras que el 72,4% de todos los peruanos, solo en el segmento de techo propio, solamente se llevan el 4% de los créditos hipotecarios.
está. Entonces, esa es una de las razones que viene limitando el desarrollo del mercado y por ende la atención de las familias que tenemos, ¿no? Dale, por favor. Ya, entonces nosotros pensamos en lo siguiente, ¿no? Y alguna vez creo que, con Julio, alguna vez creo que hizo una presentación parecida hace algún tiempo, y algunas otras que hizo en otros foros, ¿no? Colegio de Arquitectos, Cámara de Comercio, o eventos que ha habido en los últimos años. Existe una posibilidad de incrementar el acceso a la vivienda, ¿no? Disminuyendo riesgos y costos de ocupación informal. Eso atrae esa atención a este segmento. Simplemente quiero que se noten en cuenta ustedes. Por ejemplo, UNACEM es sponsor de este evento, por ejemplo, ¿no? Yo he tenido suerte también, y antes de entrar al ministerio, yo he sido consultor de CEMEX, de UNACEM, de Cementos Pacasmayo. Conversaba con Curtus Sateri, que era gerente comercial de UNACEM, y me decía, Rodolfo, el 70% de mis cementos es de autoconstrucción. Ese cemento que se vende en ese mercado, igual que los ladrillos que en ese mercado, igual que el acero que es en ese mercado, los acros sanitarios, o sea, esos miles de millones de soles que se van ahí, nadie se lo regala a la gente lo paga. Y bueno, ustedes ya han visto estudios de Swiss Contact, de Habitat y otros autores respecto a que la gente se demora de 17 a 20 años en producir su casa y producirla de poquito, 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 poquito. Eso implica dos cosas, que producir de poquito, 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 por si acaso, está bien caro. No es que sea más barato, es mucho más caro. Y la vulnerabilidad que se genera por la subestandarización en la producción de la vivienda es malísimo para el patrimonio mismo de la vivienda como para la vida de las familias. Entonces hay una posibilidad, por ejemplo, de atender al segmento con las microfinancieras, ¿no? Y también hay unos sitios, por ejemplo, Querecotillo, Palacio, ¿no? Sitios como estos que alguna gente no entiende los nombres, inclusive son ciudades, oye, pequeñas, pero que requieren también atención puntual local. Entonces, si yo te digo que en Querecotillo hay que hacer un proyecto de 50 viviendas, gran número de empresas que ustedes conocen, que se imaginan, ninguna de estas va a ir por acá. Pero, oye, empresas locales, pymes locales, esas sí pueden atender proyectos locales y evitar nuevamente que en estas ciudades siga habiendo esta expansión informal. Dale, por favor. El año pasado, es mentira, el año pasado. Esta es otra lámina, perdón. Pensaba que había una lámina de escala de proyectos, pero bueno, ok. Esta lámina, por si acaso, es del año 2019, un reporte que traje con data del Fondo Mi Vivienda y información de la SBS, ¿no? Que publica la SBS. Las barras significan, por si acaso, el tamaño de los créditos, o sea, miles de soles, ¿no? A la izquierda se lee 50, 100, 150 mil, 200 mil, 150 mil soles. Entonces, las barras significa el tamaño de los créditos. Si ustedes revisan el tamaño de los créditos, ese tamaño de los créditos corresponde a los bancos. La barra más grande, ¿no? Las barras más pequeñas corresponden a las microfinancieras. La línea azul refleja la tasa de crédito hipotecario que le prestaron a esa gente. Si ustedes se fijan, la tasa de los bancos es baja. De otro lado, si se fijan, la tasa de las microfinancieras es altísima. Por ejemplo, la primera dice 8,87, es un banco. La segunda dice 14,37. Oye, esa es una microfinanciera, muchísimo más caro. Ahora, comparen las moras. Las moras son la línea roja. El banco, 5,14. Y esa microfinanciera, 3,96. La tercera barra verde, otra microfinanciera, de esta más caro que el banco, pero su mora sigue siendo menor. Entonces, en resumen, y esto refleja simplemente lo que existe en varias partes del mundo que ustedes ya conocen y escucharon varias veces, este tema en la India, en Bangladesh, el Banco de los Pobres, en Centroamérica, en varias partes del mundo, y está demostrado que la gente del segmento sí paga. La gente del segmento sí paga los créditos. Y no tiene la calidad de vivienda que merece o que necesita porque simplemente no está accediendo a los créditos. Lamentablemente las microfinancieras tienen espaldas muy pequeñas o son muy escasas las que colocan créditos hipotecarios. Al día de hoy, la mayoría de desembolsos de los programas de vivienda para un techo propio están yéndose a programas de viviendas que valen, oye, 40,000 soles, donde el diferencial que pone la gente son 2,000 soles. Entonces podrán entender ustedes que la calidad de esa vivienda no quizás necesariamente sea la mejor, pues, ¿no? Ya sea por el entregable o por la ubicación. Entonces, continúa, por favor.
Esta es las colocaciones del año 2020. Ya, si ustedes ven, en el segmento de techo propio, 74% de los créditos los dieron microfinancieras. Y solo el 26% lo dieron bancos. Entonces ya más o menos, ahora sí creo que van entendiendo por dónde puede estar el problema, ¿no? Ok, dale por favor. Las barras verdes nuevamente son las colocaciones de techo propio, que es el segmento prioritario que nosotros queremos atender. Voy a ver mi timer, cómo me queda. Tiempo. No veo el tiempo todavía. ¿Cuántos minutos me quedan? Continúe. Y ahorita le da, queda poco tiempo. Ya, ok. Me perdí con el reloj. Espérate. Ya está, otra vez aquí estoy. Entonces, las barras verdes son los créditos, perdón, los bonos que se demostraron de techo propio. Y la línea roja, la penetración de créditos. La Libertad, por si acaso, está cortada a la escala. 5.500, 5.400 operaciones. Solo 3% de esas operaciones tuvieron crédito. Lima, que es la mayor formal. Oye, de 700 operaciones, solo por 50% tuvieron crédito. Piura, 1.100 operaciones, solo el 15% tuvo crédito. Entonces ya me van siguiendo, ¿no? Continúa, por favor. Ya, entonces nosotros necesitamos entonces una mayor penetración de microfinancieras para que la gente sencillamente pueda acceder a un microfinanciamiento y pueda mejorar las condiciones de la vivienda que está adquiriendo al día de hoy. Y segundo, si esto no sucede, por si acaso, se vuelve insostenible todo, porque no nos quedaría otra cosa que los subsidios no sean 38.000 como son al día de hoy, sino sean 40.000, 50.000, 60.000, 80.000, 100.000, y se vuelve inviable la cosa. No podríamos atender a nadie, o a un muy poquito de grupo de gente. Dale, por favor. De ahí viene también la necesidad de tener subsidios diversificados, ¿no? Evidentemente, más subsidio a quien más necesita, menos subsidio a quien no necesita, ¿no? La pequeña escala, que es por donde pensábamos trabajar nosotros, afortunadamente tiene un efecto multiplicador y dinamizador. En la señora del mototaxi, la señora del menú, la ferretería de la esquina. Es por ahí un poco donde pensamos completar la inmensa oferta que existe de techo propio, pero en proyectos gigantes, ¿no? Dale, por favor. Y si nosotros, en vez de tener estos proyectos gigantes, tenemos proyectos más pequeños, disminuimos distancias económicas, mejoramos redes de soporte. El año 2017 me llevaron a Palacio de Gobierno, la gente de la Universidad de Piura, evidentemente la gente del PAC, para hablar con Pablo Laflor por el tema de la reconstrucción. En extremos, estaba buscando un terreno de ese entonces de 100 hectáreas para atender a 10.000 familias que tenían que ser ubicadas. Pero no necesariamente así, pues no todos los pobladores de toda la región Piura tenían que ser ubicados o en Paita, o en Sullana, o en Sechura, o en Catacaos, sino que la gente requeriría mantener su red de soporte, ¿no? Entonces es un poco por ahí donde vamos a estar impulsando nosotros para complementar la inmensa oferta que existe en estos megaproyectos, ¿no? Dale, por favor. Y también otra cosa, otra línea que vamos a tratar de mejorar es el estándar mínimo de la vivienda, ¿no? O sea, el día de hoy tenemos un subestándar para vivienda social. Tenemos un subestándar para vivienda social. Si nosotros pudiéramos mejorar la capacidad de pago de la gente a través de la microfinanza, la calidad del entregable no tendría por qué ser la que es el día de hoy. La calidad del entregable podría ser mucho mejor, ya sea en una mejor distancia económica o un mayor entregable con mayores metros cuadrados, ¿no? Y el pendiente que tenemos nosotros es el mejorar la calidad de diseño, ¿no?, de estos entregables. Hace algunos años, creo que Julio también lo tiene, me acuerdo en la maestría de la UNI está este video de Siriani que hablaba de San Felipe, y decía, bueno, en realidad si hacemos un estudio de preinversión de San Felipe no pasaba. Nunca lo hubieran financiado, nunca lo hubieran ejecutado, que es la calidad que supuestamente todos nosotros deseamos cuando pensamos en vivienda social. Y dale, por favor. Muchas gracias por su tiempo y paciencia. Espero que, bueno, que les haya sido de interés esta presentación sobre el enfoque que estamos dando ahora. Muchísimas gracias, viceministro. Estoy segura que vamos a tener ahora en la conversación algunos puntos de encuentro y preguntas justamente hacia la estrategia que están trabajando ustedes para justamente cubrir y llegar a las metas. Le doy pase ahora, a ver.
Ok, perfecto. Le doy pase ahora a Elizabeth Añaños. Ella es arquitecta por la Pontificia Universidad Católica del Perú, especialista en diseño e implementación de políticas públicas en infraestructura, territorio y ciudad. Ha sido recientemente, hasta hace poco, viceministra de Vivienda y Urbanismo del Ministerio de Vivienda, impulsando la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo y la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, aprobada por el Congreso en este año 2021. Adelante, Elizabeth, es un placer contar con tu participación. Muchas gracias, Mariana. Un saludo también a Rodolfo y desearle todos los éxitos ahora que inicia. Yo les voy a hablar sobre 10 puntos y 10 retos sobre la vivienda de interés social, y pongo no vivienda sino hábitat, porque la producción de vivienda de interés social en el Perú se ha concentrado durante mucho tiempo solo en cantidad de indicadores, más no en la construcción de hábitat con un enfoque integral. No es suficiente hablar sobre la calidad de la vivienda, sino debemos empezar a hablar sobre un hábitat que garantice equidad. Muestra de ello es que antes del 2021, la última Política Nacional de Vivienda, que expiró en el 2015, estaba separada del urbanismo. Y otro indicador que pone en evidencia el mismo problema son las soluciones del Estado a la reconstrucción del norte, luego del fenómeno del Niño del 2017, el cual se focalizó solo en desembolsos de bonos y no en viviendas construidas. Además, donde la planificación urbana se hizo a destiempo, sin un esquema de gobernanza ni participación ciudadana. La primera pregunta que hice por mi paso en vivienda fue cuántas viviendas terminadas se habían realizado durante el 2020. No me pudieron dar una respuesta, situación que motivó el inicio de un sistema de monitoreo y control que es un reto continuarlo y perfeccionarlo, ya que las políticas sin seguimiento y gestión no existen y sin información tampoco podemos evolucionar ni corregir. El Estado debe continuar siendo un intermediario, no debe continuar siendo un intermediario en la producción de la vivienda, sino es quien dirige el desarrollo, a través de un contrato social con todos los actores, sumando experiencias y esfuerzo en torno al bien común, en un proceso de coproducción. Este es el aporte de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible y la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo aprobadas en julio. El inicio para que el Estado tenga instrumentos y capacidad de gestión, llamémosle dientes, en la reforma de la vivienda y urbanismo en el Perú. Es por eso que primero hablaré sobre el primer punto, que es importante poner, siempre hablamos sobre ciudad, empecemos por rural. Pongamos una agenda rural urgente en torno a la vivienda y servicios básicos. De acuerdo al INEI, en el 2021 la proyección, el 81% de las familias viven en realidad como en zonas urbanas, pero es impostergable impulsar las soluciones para 6 millones de peruanos que viven en entornos rurales y que concentran la mayor diversidad cultural y ecológica. Y el diseño y la ejecución de los programas de vivienda debe responder a condiciones particulares del territorio. No podemos considerar, por ejemplo, que el flete de materiales a una zona urbana en Lima es la misma que en una zona de Amazonía rural. Por eso los bonos y las formas de hacer vivienda tienen que diversificarse. Y en paralelo debemos de pensar en la escala de materiales disponibles en la zona para que las políticas puedan funcionar. Debemos innovar en sistemas constructivos y combinación de materiales y capacitación con mano de obra local para también reactivar la economía. Ahí necesitamos un laboratorio de vivienda. El segundo punto es el principio de flexibilidad y pertinencia de la vivienda. La vivienda formal debe adecuarse a las características culturales y necesidades productivas de las realidades locales, climatológicas y otras, con un principio de flexibilidad que permite el acceso equitativo en base a la realidad pluricultural y multiétnica. No podemos repetir procesos de resentamiento poblacional como el caso de Nueva Fuerabamba, que les muestro ahora en Apurímac, en donde no se reconoce el hábitat, dividiendo la relación de la producción de la vivienda del territorio. Los resultados que tenemos son conflictos sociales y elefantes blancos. Como solución y reto implementar son los diferentes instrumentos que tiene que diseñar el Estado, como el catálogo de vivienda rural que les estoy mostrando, aprobado en julio, que son diseños adaptables a las condiciones bioclimáticas para ser ejecutadas por el Programa Nacional de Vivienda Rural, que deberá pilotearse con un sistema efectivo de monitoreo a través de núcleos ejecutores, que es un proceso constructivo con participación comunitaria. Este concepto de catálogo flexible debe extenderse en modelos a zonas urbanas para diversificar la producción de vivienda en calidad. El tercer punto es la integralidad de las intervenciones del Estado en torno al hábitat. Hay otro reto, y es esta imagen que les muestro, que es un reto pendiente, y es la integralidad de las intervenciones realizadas por el Estado. Solo dentro del Ministerio de Vivienda, como verán en el mapa, de los centros poblados intervenidos por el Programa de Saneamiento Rural y por el Programa de Vivienda Rural, hay un cruce de 4.1% de centros poblados que tienen una vivienda completa. ¿Qué quiere decir? Que se ha venido construyendo viviendas sin baños y baños sin vivienda.
ya que ahora se cuentan con lineamientos, pero estos deben ser implementados. Y el otro reto más grande, como en el dibujo de la derecha, es que a nivel de Estado tenemos que integrar las intervenciones. Y si ampliamos la vivienda a una dimensión productiva, otros sectores son los que intervienen dentro de la producción. Tenemos la electrificación rural, internet rural, espacios de producción como cobertizos, viveros, que lo hace el Minagri, que llegan todos por separado. Esta situación corrobora la visión monofuncional de la vivienda separada del hábitat, que también se replica en las ciudades. El cuarto punto es el incremento de la vivienda formal para competir con el mercado informal y el uso irracional del suelo a través de la diversificación de soluciones habitacionales y el acceso financiero, que ya lo comentó el viceministro, que es importante que se pueda penetrar, otras formas de penetración y que sea micro. Los microcréditos es una opción para la vivienda. Las ciudades en el Perú necesitan, hay datos, ¿no? Nosotros estamos en los 140.000 viviendas, pero sabemos que hay casi 100.000 hogares o más que recurren al mercado informal y ellos en realidad están como a merced del tráfico de terrenos y se ven obligados a vivir en condiciones de hacinamiento, ¿no? Sabemos que el 4% como en este gráfico, de los subsidios solamente atienden a los sectores más críticos, que el sector D y E. Lo que vemos en negro es lo que está consumiendo el sector informal, y lo verde es lo que son los bonos que promueve el Estado. No estamos atendiendo la velocidad que necesitamos, entonces necesitamos generar más vivienda, y por eso se tienen que diversificar las formas de cómo damos vivienda en un catálogo de opciones. El otro punto que es importante es que esta producción informal de vivienda ha hecho que haya un crecimiento informal. Las ciudades han expandido en un 39%, ¿no? Donde ese 93% de vivienda ha sido informal. Lo peor de todo es que esto incrementa la desigualdad. Solamente en el Perú el 6% del crecimiento urbano cuenta con habilitación urbana e infraestructura. Las otras formas de producción de ciudad han sido generadas por invasiones, como les comentaba, ¿no? En muchos casos los servicios llegarán después de 20 años. Es en realidad como una inversión es un círculo vicioso, porque se ocupan los terrenos y luego el Estado invierte, y casi los terrenos llegan a incrementar un valor en 150%, ¿no? Pero esto sigue incrementando la desigualdad, ¿no? De hecho, los servicios se encarecen. De hecho, hay estudios de ONU Habitat en donde todos los servicios se encarecen casi al 150%, ¿no? Un punto de agua en una zona periférica en Lima cuesta 140.000 soles, cuando una vivienda podría costar menos, ¿no? Además, todos los años tratamos de recuperar terrenos. La SBN cada año trata de recuperar 200 hectáreas, ¿no? Esta situación en realidad se hace insostenible. El 5 punto es el diseño de programas para atención al déficit cualitativo a través de la diversificación de bonos, incorporando a los colegios profesionales, la academia y la construcción a través de capacitaciones y sistemas de certificación. Es importante la microempresa, las entidades técnicas, para que puedan entrar. Y esto también está alineado a la diversificación de los bonos, que tienen que atender en forma prioritaria el déficit cualitativo, que es casi el 70%, ¿no? Ya es evidente que existe una limitada oferta de vivienda digna y adecuada para la población en condiciones de pobreza. Vamos a ir avanzando para poder comentarles y culminar con los 10 puntos. El 6º punto es que necesitamos viviendas resilientes ante el cambio climático, a través de la implementación de programas de reasentamiento y aplicación de la Ley de Desarrollo Urbano. Son las familias más vulnerables quienes están más expuestas a estas condiciones al no contar con una oferta adecuada de vivienda en zonas servidas y consolidadas del Perú. Casi 5 millones de personas en el Perú viven en situación de vulnerabilidad. Solamente en la región Lima, después de los estudios que se hicieron en el fenómeno del Niño, arrojó que casi el 25% de las familias vive ahorita en condiciones de riesgo. Tenemos que poder dar como una atención y un programa especializado para zonas de reasentamiento, porque el cambio climático va a incrementar los desafíos que vamos a tener. El 7 es la gestión de suelo y planificación urbana. Es urgente e impostergable articular una visión de ciudad sostenible con el potencial económico y el desarrollo que posee el suelo. Nuestro consumo es insostenible, estamos consumiendo por encima de los promedios, en algunos casos latinoamericanos, y como túmbese a nivel del promedio global.
tenemos que poder cambiar estas lógicas y por eso ahora se cuentan con instrumentos dentro de la Ley de Desarrollo Urbano que se tendrá que testear, se tendrá que evaluar, se tendrá que trabajar en un espacio de coproducción con todos los actores de la producción de la vivienda para poder encontrar cuál es el equilibrio, ¿no?, de la aplicación de la norma con la realidad y también con la poca capacidad de los gobiernos locales en donde el ministerio tiene que tomar un rol mucho más activo. El octavo punto es la reforma en la transformación del hábitat del Perú a través del fortalecimiento y gobernanza y mejorar la capacidad de la gestión urbana. Lamentablemente tenemos poca capacidad de gestión urbana y esto tiene que estar presente en las políticas porque el Ministerio de Vivienda tiene que tener un rol mucho más activo, ¿no? Existen serias dificultades para ejercer la planificación y el control urbano. Si bien hay un proyecto de catastro que lo está implementando el Ministerio de Vivienda, eso se tiene que acelerar porque con eso puede dar más instrumentos a los gobiernos locales. Y asimismo se tiene que cambiar el rol del Ministerio de Vivienda para dar asistencia técnica en materia de planificación y gestionar los recursos ante el Ministerio de Economía, sustentando el impacto de la planificación como un proceso de impacto en la inversión social y eficiencia de recursos. Recordemos que los servicios siguen la vivienda. Si no planificamos, las brechas existentes van a ser infinitas. Entonces, la planificación urbana tiene que ser impulsada y no solamente esperar a que los gobiernos locales tengan como la iniciativa de hacerlo. El noveno punto es un alineamiento de los programas del Ministerio en torno a la construcción del hábitat. No seguir atendiendo por demanda, sino en forma proactiva. Me imagino que, bueno, el viceministro sabrá que todos los días hay reuniones con alcaldes donde piden proyectos, pero no hay una visión de planificación. Entonces, lo que tenemos que cambiar es a través de sistemas de asistencia técnica que puedan ir de avanzada y poder nosotros identificar cuáles son las zonas estratégicas donde intervenir. Y el décimo punto, y más importante, es que la implementación de los instrumentos de la política y la ley de desarrollo urbano, en conjunto, trabajan, como en este gráfico, en la vivienda, ¿no? Tenemos que tener desarrollo urbano a través de planificación urbana, gestión eficiente del suelo, también considerar los factores externos de la habitabilidad como espacio público, servicios, y como en este cuadro verán, en la Política Nacional de Vivienda están todos los servicios, como las estrategias de diversificación de bonos, acceso financiero, certificación de las entidades técnicas, que van a permitir en conjunto que tengamos no más viviendas, sino mejor hábitat. Gracias. Muchísimas gracias, Elizabeth. Además, llegaste con el tiempo perfecto, así que en buena hora. 10 puntos entonces con pendientes, justamente con rumbo a un hábitat más digno y más seguro y con mejor condiciones y calidad de vida para los ciudadanos y ciudadanas. Voy a dar pase ahora a nuestro tercer panelista. Él es el profesor Julio Calderón, director de la Unidad de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, doctor por la Universidad de San Marcos, maestro con honores por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, es sociólogo por la PUC, profesor principal de la Universidad de San Marcos, profesor también del Lincoln Institute of Land and Policy de Cambridge, y bueno, tiene una enorme trayectoria que conocemos y que agradecemos porque alimenta los estudios y las investigaciones que vamos desarrollando, tanto desde el cómo vamos como también de muchas personas que aportan justamente a que tengamos ciudades más justas y menos desiguales. Así que con eso, adelante Julio, para tus comentarios. Gracias. Muchas gracias, Mariana. Bien, bueno, buenas tardes con todos, gracias por la invitación. Bueno, yo quería dar una opinión, un comentario dentro de este diálogo, esta conversación que tenemos, ¿no? Tratando de resaltar algunos puntos que me parecen importantes para lograr pues una vivienda digna, ¿no? Los retos. Yo creo que un principal reto está en el nivel de la política pública, ¿no? Es decir, la política pública, ¿no? Tiene que plantearse qué vamos a hacer. O sea, vamos a hacer más y mejor de lo que sabemos hacer. O sea, vamos a seguir haciendo los bonos, los subsidios. O sea, vamos a seguir eso o vamos a cambiar, ¿no? Acá hay, por supuesto, todo un debate, ¿no? Hay gente que cree que las políticas públicas son incrementales, ¿no? O sea, que un gobierno hace una cosa, el otro hace, o sea, se van poniendo los ladrillos y se va avanzando, pero hay otras personas que piensan que las políticas pueden tener cambios, ¿no? Yo soy de los que piensan que deben tener cambios, porque los estudios que he venido haciendo en los últimos 20 años
me han demostrado que el modelo de la política de vivienda, que es este modelo del subsidio a la demanda, ¿no? Supuestamente a la demanda, ¿no? Yo creo que no ha dado buenos resultados, ¿no? Con esto quiero aclarar, no estoy diciendo que se eliminen los subsidios, ¿eh? Nada que ver, yo siempre he propuesto y defiendo los subsidios, ¿no? Pero sí creo que el modelo sí debe ser revisado. Hay, por ejemplo, políticas de vivienda como la colombiana, donde se apoya mucho a la vivienda y el modelo de subsidio continúa. Es decir, no es que por intervenir en la gestión del suelo, cosas por el estilo, el modelo de subsidio se abandone. Por el contrario, ahí hay subsidio del gobierno nacional y hay subsidio municipal. O sea, hay un doble subsidio. El beneficiario puede tener hasta, el mismo beneficiario puede tener hasta 2 subsidios. Entonces no estoy oponiéndome al subsidio, ¿no? Pero sí creo que la política debe cambiar. No debemos hacer más y mejor de lo que sabemos hacer. Creo que tenemos que cambiar, y la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible pone pues muchos hitos ahí en lo que debemos cambiar. Y yo felicito, por supuesto, a la gestión del gobierno anterior por haber generado esa ley, ¿no? que ha sido aprobada. Entonces creo que hay que innovar, hay que cambiar un poco la política de vivienda que venimos haciendo. Ahora, cuando yo trato de indagar por qué la política falla, lo que yo he hecho en estas 2 décadas es estudiar el mercado. ¿Por qué? Porque el mercado se fue anunciado en la década de los 90 como la solución al problema de la vivienda. Entonces, dediqué buenos estudios a ver el mercado, y es un poco mi reflexión, siempre está analizando el comportamiento del mercado. Yo creo que, por ejemplo, ya lo hemos visto, el mercado inmobiliario formal, una parte de la cual recibe el subsidio, se dirige a B, al nivel socioeconómico B, por usar estos términos de marketing, ¿no? Y muy poco a C. Sin embargo, la demanda está en C y D, y en E. Ahí está la demanda. La oferta del mercado no se dirige a la demanda. Ahí hay un problema, pues hay un reto. ¿Cómo hacer que el mercado se dirija a la demanda? Otro tema del mercado es que la vivienda social, cuando hay pues en el caso de Lima, en el Callao, en Lima Norte, pero no hay en Lima Moderna o Lima Top, para seguir con los criterios del marketing, ¿no? Es decir, se produce poca vivienda social en la zona de mayor precio del suelo, ya, para decirlo concretamente, ¿no es cierto? Ahora, nos guste o no, esto significa pues que el mercado formal está copando un espacio geográfico, ¿no es cierto? Y la vivienda social no está llegando ahí, ¿no? Entonces, siempre la vivienda social va a ir donde el precio del suelo es menor, ¿no? Otro aspecto del mercado de vivienda es la verticalización, ¿no? Tenemos muchos distritos donde ahora hay mucho más departamentos que casas. Con mis alumnos de San Marcos hemos visto el censo, efectivamente es increíble. Ahora, lo interesante es por qué hay distritos que no se verticalizan. Por ejemplo, el Rimbaud no se verticaliza. La Victoria no se verticaliza. Se verticaliza Jesús María. Eso también tiene que ver con el mercado. O sea, el mercado va tratando de encontrar nichos de rentabilidad y va teniendo efecto en algunos lugares. Y bueno, entonces, como bien decía Rodolfo, ¿qué hacen los que no llegan al mercado formal, ¿no? El mercado informal, obviamente, ¿no? Ese mercado informal, en los estudios que hemos venido haciendo para la Universidad de San Marcos, ¿cuánto cuesta el metro cuadrado? Estamos hablando de precios del 2015. ¿Cuánto cuesta el precio de metro cuadrado de un programa de vivienda en una zona agrícola vendida por un beneficiario de la reforma agraria de Velasco? $287 el metro cuadrado.
O sea, eso es lo que puede pagar un sector C, un determinado sector C. Puede pagar $287 a 12 años, sin intereses y con cuota fija, ¿no? Porque la diferencia entre el mercado formal y el informal es que el mercado informal te vende a cuota fija. O sea, tú pagas $200 durante 12 años. El mercado formal no. Tú pagas y eso se va incrementando de acuerdo a la tasa de interés, ¿no? Entonces, ¿cuánto pagas tú en un mercado de tierra pública? ¿No? El traficante que invade el Arenal en Santa Rosa con el alcalde y lo vende. $20 el metro cuadrado. ¿Cuánto vale el metro cuadrado en la tierra comunal? La comunidad de Jicamarca, anexo 22, que vende el cerro, $9 el metro cuadrado. O sea, hay todo un mercado. Y en todo ese mercado es la gente la que va viendo, la gente de menores ingresos y medianos ingresos para abajo, va viendo dónde se ubica. Y eso es lo que tenemos que ver. Ahora, sería bueno, de acuerdo a lo que dijo Rodolfo, que me parece muy interesante, estudiar un poco económica y socialmente, por supuesto, quiénes son estos que acuden a los mercados de microfinanciamiento. ¿Quiénes son? O sea, ¿quiénes son? Porque, digamos, uno puede saber quién es el que acude a un mercado ilegal de tierras. Podemos saberlo, nosotros estamos estudiando eso. Es decir, el que va a comprar un lote en el anexo 22 de Jicamarca, o el que va a comprar una parcela exagrícola en Caraballo, es un sector, digamos, es una práctica de alguien que piensa, y piensa correctamente además, que hay mercados a los que él no va a poder acceder. Hay zonas de la ciudad donde él no va a poder comprar. O sea, su sentido práctico lo ubica en el mundo de la realidad en que vive. Él sabe que hay lugares donde él no va a poder llegar. La pregunta es, ¿podemos cambiar las políticas públicas de vivienda? ¿Podemos apuntalar el microfinanciamiento u otras reformas sin saber quién es el que está en el mercado? O sea, quién es la demanda, quién es el que compra, cuáles hábitos, cuál es su gusto, cuál es su cultura. También tenemos que estudiar eso, ¿no? Yo creo que ese es otro reto que nos plantea la política de vivienda, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Calderón. Buenísimos los aportes. Ahora tenemos entonces ya los comentarios del profesor Julio Calderón, de Elizabeth Añaños y del viceministro Santamaría. Y vamos a pasar a la fase de preguntas. A mí me están ayudando a hacer aquí una consolidación de las preguntas, pero voy a empezar con la que está aquí en la sección del Zoom. Les pediría a Elizabeth y al viceministro si pueden prender sus cámaras. Empiezo por la primera. El espectador anónimo, así se llama, colega, amigo, nos pregunta si las propuestas de los planes urbanos establecen un número de viviendas estimado que se necesita cubrir y que se cubrirían y se realizarían a través de la entrega de bonos y subsidios. Sin embargo, eso solo se cumplirá en cuanto el mercado de suelos de esas áreas se active y demande efectivamente sus subsidios, así como que existan los suficientes fondos nacionales para los mismos. ¿Cómo avanzar en esto cuando los mercados no encuentran atractivo intervenir en estas áreas? Si además el propietario del suelo no tiene incentivos ni obligaciones para participar en la activación de esos mercados. ¿Quién quisiera contestar esta pregunta? ¿Quién se anima? Bueno, y en realidad yo he visto varios Adelante. mecanismos, instrumentos ahí en la ley DUS, ¿no? Que presuntamente van por ahí. Yo preferiría hacerle la palabra a Elisa y después de repente completo yo, porque que hable la madre, la madre de la ley. Entonces sí, yo he visto un montón de mecanismos al respecto y que están en la ley. ¿Te parece, Eli? ¿Sí? De acuerdo, de acuerdo. Dale. Es que yo creo que la pregunta es pertinente porque va en relación a lo que Julio comentaba. La falta de riendas que el Estado ha tenido en la planificación urbana y que la planificación no ha tenido dientes. Entonces, ahora en la ley tienes instrumentos para definir, por ejemplo, zonificación inclusiva, incentivos. Podrías hasta cuando los operadores del suelo empiecen a funcionar, podrías hacer permutas de terrenos, podrías comprar, llámese como pagar el justiprecio. Entonces, en realidad la planificación urbana, el problema de la planificación urbana en el Perú es que no ha tenido dientes
y ahorita tenemos que empezar a testear, y eso es un reto, como empezar a testear los instrumentos en el reglamento, que es un gran reto que tiene Rodolfo ahora, y que se tiene que hacer en un espacio de coproducción, justamente porque tenemos que hacer escenarios para testear esos instrumentos y que realmente funcionen, ¿no? Y yo creo que parte de eso, o sea, yo creo que la forma por qué, no, siempre se le echa la culpa al mercado, pero quien tiene que la culpa es el Estado. Porque el Estado, o sea, cuando uno siempre pregunta, ¿por qué no se ha hecho tal cosa? Es en realidad porque no se ha querido, es porque la política es la que no ha hecho las cosas, y reconozcamos que hay una falta de gestión a los 3 niveles de gobierno en el Perú. Gracias. Entonces, bueno, mira, coincido un poco con Eli. Hay varios instrumentos para financiamiento, ¿no? Afortunadamente se han tomado varios conceptos del Lincoln Institute Land Policy, que ya muchos en realidad nosotros conocemos desde muchos años, permitirían algo de esto. La figura del operador público del suelo, que es una figura que se esperaba hace algunos años ya, y también es el reto, como bien dice Elizabeth, es, oye, ¿cómo reglamentamos esto, no? Pero nuevamente, el dinero sí existe. El dinero sí existe. Hace algunos años, 2 años más o menos, comenzó la pandemia, una cosa así. Y comenzaron a llamarme un montón de empresas que no estaban en el segmento. Y que ahora sí veían una gran necesidad de cambiar de nicho, ¿no? O sea, de modificar su público objetivo, de darse cuenta de este gran descalce de mercado. Yo me felicito en realidad hoy día con Elizabeth porque su presentación ha tenido un montón de coincidencias con la amiga Elizabeth, ¿no? O sea, yo también me pongo contento por eso contigo, ¿no? O sea, en bastantes puntos, como te das cuenta, hemos coincidido. Pero nuevamente ya, o sea, hay un montón de dinero sobre la mesa. O sea, el mercado negro viene corriendo donde no viene corriendo el mercado formal. Algunos desarrolladores inmobiliarios han venido comenzando a mirar cada vez, ahora sí, desarrollar el mercado abajo, ¿no? El Estado, lamentablemente, sufre de mucha incapacidad de gestión, y lamentablemente los gobiernos subnacionales, mientras más chiquitos son, digamos, menos capacidades tienen. Una de las cosas que yo me acuerdo, Lisa y Julio, de repente muchos de los que estamos aquí, cuando pasó el fenómeno del niño, decían, oye, ¿sabes qué? Falta planificación. Yo les digo un ratito, a todos les dije un ratito, tranquilos. Trujillo, Chiclayo, Piura tenían planes urbanos y las 3 fueron afectadas. No, que falta capacitación entonces. Mentira, yo soy trujillano. Yo soy miembro de la segunda promoción de UNIOFIC, la maestría que desarrollaron los holandeses en el programa de gestión urbana para el Perú. Y conmigo habían como 20 trujillanos más, y otros más que hicieron la maestría en Alemania y en España. Entonces, más o menos parece que gente capacitada se había entonces, ¿no? Oye, entonces, ¿qué es lo que falta? Lo que ha dicho Liz, es el tema de, oye, falta gestión. Tú cuando entregas un plan urbano a un alcalde, acuérdate que el plan urbano es una obligación de hacer, o impedimento de hacer, ya sea cualquiera de las dos cosas, ¿no? Señora, no ponga ahí el aserradero porque es una zona residencial de densidad baja. O señor, no ocupe ahí por si acaso porque es una zona de recreación o de reserva natural, por decirlo, ¿no? Entonces lo ponen al alcalde en una situación de mejor lo guardo para que no tenga obligación de hacer y no tenga conflictos con nadie. Ahí tenemos un gran pendiente en el tema de la gestión y la implementación de los planes urbanos que se están haciéndose. Los que se van a producir ahora se van a producir en el marco de la nueva ley, y ya contempla varias herramientas de financiamiento, y estas de permutas, por ejemplo, que también parecen impotentes. El tema de liberar espacios públicos para mayores alturas también hace todo el sentido del mundo. Yo cuando estudiaba en Suecia, cuando estudiaba en Alemania, después yo también he visto lo mismo y sí funciona. O sea, esa calidad de espacio público, semiprivado, semipúblico, también ayuda a tener una mejor calidad, que es un poco donde Elizabeth también hace hincapié, ¿no? O sea, yo soy optimista respecto a todas las nuevas herramientas que prevé la ley. Muchísimas gracias, viceministro. Muchísimas gracias, Elizabeth. Pasamos a una siguiente pregunta también de aquí del Zoom, y luego entramos a las otras.
nos dicen, nos indican, no es importante impulsar la planificación urbana que está a cargo de las municipalidades, pero es el propio ministerio que a través de algunas normas rompe con la zonificación y las alturas establecidas por los gobiernos locales bajo el pretexto de promover la vivienda social, lo cual ha terminado favoreciendo a empresas que con ese argumento han construido edificios en zonas residenciales prácticamente a los mismos precios del mercado. ¿No sería mejor coordinar antes con las municipalidades? ¿Dónde está de pronto este quiebre? A ver, de repente Claro, empezamos ahora con... Es ahora sí yo al revés, ahora primero sí. yo y después Exacto, Elisa. Ahí está, ya. Exacto. Y luego ya entramos con el profesor Calderón para las otras preguntas Y también. nos turnamos con Elisa, entonces ya. Primero yo. Mira, cuando salió la norma, el Decreto Supremo 010-2018-2020, se estipulaba un reglamento especial. No es el reglamento estándar, se decía, este es un reglamento especial. Y después se fue modificando con la 012-2019, que ya incrementaba parámetros distintos, ¿no? Tanto en altura como en densificación. Y después vino la modificación de la 02-2020, la nueva modificación del decreto de reglamento especial, que ya adecuaba algo y decía, mira, estos parámetros tú los usas hasta que la municipalidad provincial de cada sitio del Perú emita su reglamento. Y es así que Lima después emite la ordenanza municipal para Lima Metropolitana y ahí ya no aplica el reglamento especial, sino aplica la ordenanza de Lima Metropolitana. Entonces, como te das cuenta, sí funciona. El otro tema es que mucha gente comenzó a hablar que como permitía parámetros como altura adicionales, eso implicaba un cambio de zonificación. Entonces yo me acordaba que no, bueno, yo desarrollé que soberbio, ¿no? Bueno, ya. Y el año 2015-16, en el Fondo Mi Vivienda, donde yo era gerente de proyectos, desarrollamos el producto de vivienda verde, ¿no? Entonces, y a raíz de eso, después que evidentemente después vino otros funcionarios, otros actores, y el programa tomó un auge inmenso, ¿no? Entonces, al día de hoy, muchas de las viviendas que se producen con el recurso del Fondo Mi Vivienda califican como vivienda verde. Y en ese entonces, cuando estábamos desarrollando el sistema de acreditación, pensábamos homologarlo con EDGE. Ahí estábamos, porque justo LabC venía trabajando en un sistema de certificación. Para los que están en este foro, yo estoy segurísimo, todos conocen las ordenanzas distritales que premian con altura de edificación, menores tamaños de áreas, menores estacionamientos, o sea, variando parámetros por construir verde. Y eso todos ustedes son conscientes que no es un cambio de zonificación. ¿Cierto? ¿Cierto, no? O sea, para todos los que están presentes aquí, ya. Porque imagino que todos ustedes también saben que si un proyecto es acreditado como EDGE, o como LEED, o como BREEAM, recibe estos premios que las mismas municipalidades distritales están dispuestas a ceder porque el edificio es verde. Entonces, hola Aldo, las ordenanzas de bono verde yo no las entendí como ilegales, ¿no? De ahí de repente hablas tú, de repente la pregunta. No, creo que se está refiriendo al otro comentario que vino previo, pero adelante, continúe. Sí. Ahí... Ok, ya, entonces te decía, cuando en estas ordenanzas distritales en Lima y en otras ciudades del Perú, lo que está haciendo es premiar toda la vivienda que es verde, le dan mayor altura, y reducen estacionamientos, departamentos más pequeños, porque están construyendo verde. Entonces el reglamento especial se entiende que fue emitido, fue diseñado así para premiar a aquellos promotores que deseaban, o que permitían, que deseaban, hola Aldo, o que deseaban producir vivienda social. Un incentivo también para que produzcan vivienda social. Elisa, te toca. Sí, yo creo que hay que entender de dónde nace este reglamento especial, ¿no? El reglamento especial justo sale porque no hay planes urbanos y porque no tienes como normas e instrumentos de gestión como bonificaciones u otros. Entonces, esta norma sale en el 2008, cuando aparecen los primeros los programas de vivienda, porque no había forma de implementarlo en forma equitativa en el territorio. Entonces, ahora, en realidad, el reto es que se pueda integrar algunos instrumentos dentro de los reglamentos. Eso es porque no tendría que haber dispersión de normas. O sea, tienes el Reglamento Nacional de Edificaciones donde debería entrar todo, y por otro lado tendrías que tener la Ley de Desarrollo Urbano donde entra todo, y de ahí ir eliminando cualquier normas. El problema que ha pasado con estas normas es que el DS010 tenía densidades ya extremas. El DS010, en el DS02 se trataron de arreglar como las densidades, aún siguen siendo un poquito densas. Yo creo que ahí los arquitectos tienen que meterle mano,
para ver cuáles son las densidades en esas bonificaciones, en estos instrumentos de bonificación, pero el problema más crítico es que el Ministerio de Vivienda tiene que reforzar el monitoreo, porque si no refuerza el monitoreo a sistemas, o el Fondo de Mi Vivienda dice, no, yo acá no pinto nada, yo solo estoy dentro del bono y ya, ahí quedó mi tarea, no estamos construyendo hábitat, ¿no? De nuevo. Entonces, ahí falló el sistema de monitoreo. Ahora, eso no justifica que la Municipalidad de Lima, y ni tampoco la Municipalidad de San Isidro, hayan usado esto como una justificación para dar estas ordenanzas que van en contra de la inclusión social. Porque no se han dado cuenta que al sacar esas normas hace imposible cualquier proyecto de vivienda de interés social. O sea, ataca directamente a la política. Y ataca directamente las políticas de vivienda de interés social, porque si es que hay un terreno en una zona, en estas zonas, donde han dicho que no se puede hacer vivienda de interés social, la ATN3, no puedes ni siquiera poner bonos de alquiler, ni siquiera podrías usar terrenos públicos para vivienda de interés social. Entonces, hay cosas que se tienen que mejorar, esto es perfectible, pero ahorita más bien veamos qué es lo que podemos arreglar a futuro y cuál es el reto justamente de hacer, yo lo que sería importante ahora, lo que recomiendo es revisar las normas que existen, tanto del Reglamento Nacional de Edificaciones, la dispersión de normas, y compatibilizar con la nueva Ley de Desarrollo Urbano, porque yo creo que ahí está la forma en cómo se tendría que ver. Otra forma también es, por ejemplo, ver cargas en los registros de las viviendas de interés social, ¿no? Porque al final, si es que el Estado está invirtiendo, pues tendría que tener como algún control. Yo creo que se tiene que trabajar en el control de los bonos, ¿no? Para poder no abrir el espacio. Cuando nosotros preguntamos a la Municipalidad de Lima, dame los casos que hay, no nos dieron ninguno. Ni en la exposición de motivos de la ordenanza salió tampoco. Entonces, sin embargo, hay como una falta pues, de información, y eso ya es labor del Ministerio de Vivienda, ¿no? Muchísimas gracias. Ahora el profesor Julio Calderón, ¿de repente quiere agregar algo en esta línea o le puedo trasladar las preguntas del Facebook, como usted prefiera? No, mejor pásame una pregunta. Ya, buenísimo. Ok, entonces, a ver, déjeme leerla acá, un segundito. Ya, aquí nos preguntan cuáles deberían ser las prioridades que se tiene que atender desde el viceministerio, en general desde el ministerio, para romper con la desigualdad que el profesor Julio Calderón ha indicado en su exposición, teniendo en cuenta que el mercado no se regula solo. Esa sería la pregunta para usted. Bien, gracias. Bueno, efectivamente, como estamos viendo en las intervenciones, ¿no? Tanto Rodolfo como Elizabeth culpan al Estado, ¿no? Y los que hablan u opinan culpan también al mercado, ¿no? Este es un tema, por supuesto, de mucho debate teórico, ¿no? Obviamente hay quienes creen que el Estado tiene la culpa de todo, ¿no es cierto? Y hay quienes creen que el mercado tiene la culpa de todo también. Yo creo que en realidad la culpa la tienen los dos. Y para serles sincero, para mí pensar en política de vivienda, ¿no? Que puede haber un mercado de vivienda que no sea construido por el Estado, hay que tener una gran imaginación, ¿no? Porque en realidad el mercado de vivienda es construido por el Estado. El Estado da el subsidio, da las leyes, construye el mercado de vivienda. Pero el mercado de vivienda al actuar, obviamente también busca su propia lógica, su propio interés. Y lo que se trata, como se dijo, como está contenida en la pregunta, es regular. El Estado tiene que regular al mercado, ¿no? Como decía Keynes, ¿no? El Estado tiene que salvar al capitalismo de sí mismo, ¿no? Si el Estado no regula, la tendencia del mercado, es lo que opino, va a ser buscar su nicho de rentabilidad, es decir, el mercado va a buscar dónde va a tener el beneficio y la ganancia. Y no necesariamente eso genera mejoras o igualdad en la ciudad. O sea, por eso es que el Estado tiene que regular. Ahora, ¿cómo puede el Estado regular? O sea, es decir, combatir la desigualdad. Bueno, en primer lugar, el Estado requiere ser
autónomos frente a la presión empresarial y económica, ¿no es cierto? O sea, el Estado tiene que ser, como su nombre lo indica, el bienhechor del bien común. El Estado tiene que buscar lo mejor para la sociedad. No debe responder a presiones corporativas. O sea, el Estado no debe hacerlo, ¿no? Evidentemente no lo hace, ¿no? La misma legislación peruana indica que el Estado es facilitador de la inversión privada. La inversión privada es diseñadora y ejecutora de las soluciones de vivienda, eso está en la ley. El que el Estado sea solo facilitador y no regulador está en la ley, está en todos los 3 o 4 planes de vivienda que se han hecho en las últimas 2 décadas. Esa es la postura del Estado. Yo creo que eso tiene que cambiar. Ahora, ¿cómo debe cambiar? ¿No? Yo creo que básicamente mediante 2 mecanismos, ¿no? Uno ya está en la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, que esperemos se apruebe el reglamento, se aclare si la ley existe o no existe, porque parece que esa legislatura se ha suprimido, que ya tiene que ver con el desorden propio del Estado peruano, ¿no? Ese es un camino. Y el otro camino, que creo yo está reconocido en esa ley, pero no con la suficiente fuerza, es tratar de promover soluciones público-privadas, ¿no? Urbanización asociada, donde el Estado ponga infraestructura, ponga reglamentos, leyes y de una u otra manera condicione esta inversión estatal, o sea, este beneficio a una carga. Y esa carga debe ser la vivienda social. Eso es lo que yo creo que el Estado debe entrar en una parcería con el sector privado. Estoy seguro que el sector privado no va a perder. O sea, nunca ha perdido en este tipo de asociaciones públicas. No creo que ahora lo pierda, por una razón. Porque si va a perder, no entra, ¿no es cierto? O sea, no entraría. Entonces, creo que por ahí están los 2 caminos. Es una respuesta muy general, obviamente. Gracias. Muchas gracias, Julio. Y aquí otra pregunta que nos hacen es, justamente, y voy a como hacer un preámbulo, en función de esto que mencionas, esta necesidad de regulación por parte del Estado para justamente calibrar y promover ahí donde haya necesidad y al mismo tiempo contener ahí donde se vayan a desbordar, ¿no?, algunos apetitos, y nos hacen la pregunta en relación a esta demanda que no es atendida, ¿no?, que es la que justamente provoca la informalidad y provoca el interés de las mafias de tierras, que van en torno justamente a los sectores D y E. Y yo aquí le quiero aprovechar en darles un dato. Nosotros la próxima semana estamos presentando los resultados de nuestra nueva encuesta, la de este año, que además trae como producto de la pandemia varias novedades, pero a modo de dato, y en concreto en términos de vivienda, ¿no? Por ejemplo, para el 12% de los niveles socioeconómicos la vivienda es uno de los problemas principales, por encima incluso de la contaminación, y casi el doble en el caso de Lima, ¿no?, y Callao, ¿no? La falta de prevención de riesgos, por otro lado, es mencionado por el 22.5% también del sector E, ¿no? Va a ser no la próxima semana, sino el primero de diciembre, me están acá corrigiendo. Entonces, tenemos pues datos que efectivamente evidencian esta suerte de esta invisibilidad de oferta en servicios en general, ¿no?, de las necesidades de las personas justamente más vulnerables. En ese sentido, Julio, ¿cómo, o sea, qué mecanismos tendrían que implementarse justamente para atender de manera correcta a estas necesidades de vivienda y otros, y qué cosa, por ejemplo, el viceministro Santamaría podría impulsar, ¿no?, a partir de pronto de las 10 elementos que ha mencionado Elizabeth, o de los instrumentos que tiene entre manos ahora, o podría tener a partir justamente de ser justamente el Estado en este caso. Adelante, Julio. Bueno, lo que se plantea en general en la teoría social y urbana es que los mercados inmobiliarios son políticos, ¿no? Son políticos porque el Estado los construye a través de leyes, financiamiento y subsidio, ¿no? En el caso peruano tenemos claramente esos subsidios y leyes, la forma como interviene el Estado. Y eso es lo que ocurre en los países desarrollados. La pregunta es,
los mercados informales de tierra que hay en América Latina, en Lima, en Arequipa, en Trujillo, etcétera, etcétera, son políticos? Yo creo que sí son políticos, en un doble sentido, ¿ya? Son políticos en el sentido de que si no hubiera corrupción en las municipalidades no podrían existir. O sea, cuando un traficante ocupa una loma, cuando un traficante se agarra a la tierra pública de la superintendencia, a pesar de que ellos lo dicen, porque yo he hablado con gente de la superintendencia, ellos dicen que no se enteran, que saben, es bien difícil que estos submercados puedan florecer sin el apoyo del Estado. Y más bien, toda la investigación periodística que existe tiende a mostrar que los alcaldes o son los que dirigen la banda, o están en la tercera categoría de la banda, o sea, son políticos. Estos mercados informales de tierras que atienden a este sector D y E son políticos en realidad. Y entonces, ¿qué es lo que tendría que haber? Bueno, no sé cómo, la verdad. Tendría que haber orden, pues tendría que haber alguien, o sea, un Estado sobre el Estado, un policía sobre el Estado, alguien que controle el Estado, o sea, alguien que controle a los funcionarios públicos. Todos sabemos, y lean ustedes cualquier noticia periodística sobre los traficantes de terrenos, que en el tráfico de tierra está metido la superintendencia, está metido COFOPRI, está metido la SUNAR, está metido el alcalde. Bueno, una primera cosa sería, en primer lugar, poner orden, pero en segundo lugar, hacer una oferta alternativa a la informalidad, que es algo de lo que dijo Elizabeth. Yo creo que esa oferta alternativa, tenemos en el Perú muchas ventajas. Para empezar, tenemos tierra, cosa que casi ningún país en América Latina tiene. Tenemos tierra pública, pero sin embargo dejamos que la pirateen, ¿no es cierto? No la protegemos, no hacemos proyectos ahí, dejamos que la pirateen. Dejamos que las extensas hectáreas de las comunidades campesinas, que hace 20 años tenían 200.000 hectáreas alrededor de Lima, ¿no? Las estén pirateando. El Estado no interviene, el Estado no hace nada, el Estado no busca una sociedad con las comunidades campesinas. O sea, creo que el Estado tiene que entrar, insisto, mediante asociaciones público-privadas, a bajar el precio del suelo, promoviendo vivienda decente en oposición a los traficantes. Ahora, esto es también lo mismo. O sea, si los mercados existen porque hay corrupción en el Estado, obviamente hacer una política de vivienda que satisfaga las necesidades de la gente de viviendas decentes también significa luchar contra la corrupción, ¿no? Yo daría esos dos ángulos. ¿Me toca a mí? Dale, adelante. Ya, está bien. Entonces, mira, ve, hay un libro muy antiguo, muy viejo de Matos Mar, ¿no? Desborde popular. Ya, no voy a darle más detalle al asunto, pero mira, ve, una cosa que tenemos que corregir, y no lo hemos hecho todavía, y es un pendiente, es, por ejemplo, darnos cuenta de una tontería. Mira, ve, si una persona, un desarrollador inmobiliario, quiere hacer un proyecto de techo propio, es 20 veces más difícil que hacer un proyecto de vivienda que para segmentos medios. Se la ponemos recontra archi hiper difícil. Recontra. Quiero que me sigas. Yo antes de entrar al ministerio trabajaba mucho con pymes. Lo más difícil para producir vivienda social es que alguien la quiera hacer. Es que alguien se quiere comer el pleito de buscar un terreno, invertir, producir, mercado, arriesgarse. Eso es lo más difícil del mundo. Pero cuando esta persona quiere entrar al sistema formal y doblemente o triplemente, quintuplemente formal, porque se trata de proyectos de techo propio, se le hacemos muy, muy, muy difícil. ¿Sabes qué hacen? Algunos que quieren mantener la formalidad ya no la venden como techo propio, la venden como mi vivienda. Porque mi vivienda, si tu proyecto está aprobado por la municipalidad y lo aprueba el banco, está aprobado. Pero en techo propio, si está aprobado por la municipalidad, está aprobado por el banco, tiene que pasar por los filtros del ministerio, por los filtros del Fondo de mi Vivienda, con que no me parece. Mejor lo observo, porque si no, o si me va a decir que soy culpable de algo. Es fatal. Entonces, y el último caso dice, ¿sabes qué? Ya no olvídate, mucha chamba. Mejor para los que leyeron el reporte de Grade, acuérdense. Grade nos presenta que es más rentable para un desarrollador vender informal que meterse en el negocio formal. La propuesta de valor para el que va a meterse este negocio, que es tratar de terreno o de casa a la gente,
Es mucho más difícil cuando vas a los cementos techo propio. En cambio, si pisas un pedazo de tierra o lo que fuera, es mucho más fácil y mucho más barato, y la rentabilidad se te dispara, porque la inversión que tienes que hacer es mucho menor, porque el tiempo que requieres para aprobar un proyecto no te lo que aprobar, es inmediato. Entonces, por ahí creo que hay un gran pendiente. Y complementando lo que dijo Julio respecto a la corrupción, mientras que más difíciles son los procesos, más corrupción va a haber. Si tenemos excelencia operativa, la corrupción, no existe espacio para corrupción. Cuando yo estaba en la calle, iba al ministerio para ver proyectos, entonces yo le decía a la gente del comité, le digo, miren, mira, lamentablemente yo tengo mucha chamba. Lamentablemente, porque ustedes la ponen tan difícil, le digo. La cosa es que esto debería ser todo sencillísimo. Debería ser rapidísimo, cosa que y nadie tendría chamba ayudando a esta gente para que venga acá. Ahora, lo que pienso hacer al interior son algunas cosas como que, oye, si ya la gente se animó a invertir, si la gente quiere hacer proyectos, hay que darle la mano para que culmine el proyecto, ¿no? Hay que darle la mano. Las grandes corporaciones que hacen proyectos de 10.000 viviendas, 8.000 viviendas, y esas hay un montón que han venido los últimos años, esas no requieren apoyo de nosotros, pero las pequeñas que hacen proyectos más acotados, que mantienen distancias económicas, redes de soporte, que ayudan a densificar, esas sí requieren más apoyo de nosotros. Y es ahí donde creo que hay unas cosas más o menos sencillas. El resto sí es bastante complicado todavía, no tengo respuestas completas para todo, pero ya, sorry, ahí está ahí nomás hoy. Listo, yo aquí aprovecho y esto último que has dicho, creo que también es importante que miremos la calidad del producto, ¿no? Cuando tenemos efectivamente esas viviendas masificadas, todas iguales, hace poco pasábamos con mi familia en la zona de Malabrigo, en el norte, y mis hijos vieron la construcción y dijeron, miren, están haciendo establos, ¿no? Era un proyecto en construcción, pero claramente eso creo que representa también el divorcio que hay entre la unidad de vivienda y el entorno, ¿no? Con el entorno hablo no solamente de los servicios básicos y el acceso, Es lo que reclamaba también, Liz, es lo que reclamaba Liz. así es, sino también el espacio público, ¿no? Y quizás ahí como pregunta, sé que hay ahora, sé que se creó pues una dirección, ¿no? Para ver justamente los temas de espacio público, a partir de la cual se han generado estas guías para el uso del espacio público para distintas diversidades, y nosotros pues desde el proyecto Ocupa tu Calle hemos acompañado y ayudado siempre para cualquier iniciativa de esa naturaleza, ¿no? Entiendo que ahora está encaminado a que eso se vuelva una dirección, ¿no? Que pueda haber espacio público. ¿Eso está en la agenda, viceministro? ¿Cómo lo están mirando? Sí, existe la dirección, pero yo me acuerdo cuando Elizabeth también creo que estuvo en la presentación de la modificación de la A020, creo que sí, Elizabeth, no me recuerdo. ¿Te acuerdas? Me pareció genial lo que dijo el arquitecto Ballarín. Oye, ¿para qué tanto reglamento? O sea, nosotros los arquitectos somos responsables de los productos y las ciudades y los edificios que desarrollamos. O sea, debería haber menos reglamento y más criterio en los arquitectos para resolver la calidad y la espacialidad de donde va a vivir la gente. Y el reglamento está bien y tiene los mínimos, está bien. Y la guía presuntamente es para guiar a quien no sabe, ¿no? Pero si los arquitectos, como dijo Ballarino en su oportunidad, ¿te acuerdas, Alicia? O sea, una cosa tan sencilla, ¿no? O sea, nosotros estuviéramos dispuestos a satisfacer las necesidades reales de la gente, otro tipo de productos tendríamos. Yo me metí a enseñar en la universidad, y cuando estuve enseñando con Julio en la maestría en vivienda, y después comencé a enseñar en pregrado también en la UPC. Mi intención es que los arquitectos, por ejemplo, cumplan otro rol. Al día de hoy, en el negocio inmobiliario, los arquitectos no toman decisiones. Hacen lo que le dicen sus jefes. Me refiero al dueño de la empresa, ¿no? O el inversionista, ¿no? El que. Entonces, una de las cosas que me iba a enseñar en la universidad, tanto en pregrado como posgrado, es decir a los arquitectos, oigan, las decisiones tómenlas ustedes. Las decisiones tienen que tomarlas ustedes. Entonces, para eso tienen que conocer herramientas de mercado, de finanzas, etcétera, etcétera, para que ellos sean los decisores, ¿no? Para que ellos vayan a sustentar, y no sea al revés, que viene un profesional X, que es el inversionista o es el CEO, y dice, no, tienes que achicarlo, no, tienes que moverlo, no, quítale acá, pues el número no va. Y no entiende muchas veces por qué hace las cosas que hacen, ¿no? Por ahí también creo que hay en parte, ¿no? Elizabeth.
Sí, sin embargo, yo creo que lamentablemente cuando revisamos los proyectos, o sea, hay que entender que que en vivienda hay una dirección de políticas, que es la de GAT, que es la que menciona Mariana, y la de ejecución, que es el PMIB, el Programa de Mejoramiento Integral de Barrios. Entonces, cuando uno empieza a revisar los proyectos de mejoramiento integral de barrios y visitas, te das cuenta que tienes proyectos en donde tienes hay cada atrocidad, lamentablemente, y hay que decirlo con todas las letras, soluciones que no están adecuadas a las condiciones territoriales, ni culturales, ni nada. Entonces, yo sí creo, y lamentablemente la brecha en el Perú educativa, que trasciende a todos los servicios públicos, hace que la infraestructura y lamentablemente los profesionales nos falte, y nos falte en diferentes escalas, bastante conocimiento, porque es producto de una mala política educativa que lamentablemente no ha sido muy, muy fuerte. Entonces, la brecha educativa es grande y eso impacta en la calidad de profesionales, y por eso hay tantos proyectos. Solamente, y lo mostré en la presentación, solamente en agua hay como, o sea, para que uno apruebe un proyecto dentro de que un alcalde le apruebe un proyecto dentro del Ministerio de Vivienda, les demora 5 años de los distritos más pobres, porque ni siquiera tienen las capacidades para poder hacer un proyecto. Entonces yo creo que es importante que el Ministerio de Vivienda, primero, les dé instrumentos de cómo hacer, flexibles porque también que no sea acartonado, empieza a capacitar y dar asistencia técnica, y antes de atender por demanda, empieza a identificar zonas estratégicas donde hay que mejorar los barrios. Entonces, siempre hemos estado apagando incendios, en cambio, más bien tenemos que ver cuáles son esas zonas estratégicas donde se tiene que intervenir integralmente, y intervienes en espacio público y además les pones vivienda. Entonces, ese es el ideal. O sea, de hecho, Rodolfo, habían conversaciones con el Banco Mundial para hacer un proyecto por endeudamiento, que de hecho yo creo que se tendría que impulsar, porque yo creo que es importante empujar estos proyectos integrales, ¿no? Y además, este sistema perverso en donde un alcalde demora 5 años en que se apruebe su expediente técnico porque no tiene plata para contratar profesionales, abre espacios a corrupción, porque viene el alcalde viene el contratista, el alcalde, y le dice, yo te hago el expediente, pero tú luego me das la obra. Oye, Elizabeth, Sí. disculpa que interrumpa, Mariana, pero yo me sonrío bastante. Ustedes han visto todos estos minutos que me estaba vacilando. Después Claudia seguro me fastidia en la oficina. Pero lo que tú me estás diciendo ahorita, y ya lo hemos tocado en la oficina, por ejemplo, que después Claudia te contará, es un sistema bien perverso, ¿no? Supuestamente vas a atender a las municipalidades más chiquitas, más necesitadas, donde justamente pues el alcalde tiene menos capacidades. Entonces siempre les digo en la oficina, oye, la idea es que el beneficio le llegue a Juana. ¿Qué culpa tiene Juana que su alcalde no sepa, que el ingeniero del otro sea malo o corrupto, lo que fuera? ¿Qué tiene que ver eso con la necesidad real de Juana? Nosotros tenemos que enfocarnos más en Juana, porque el sistema es bien perverso, como tú lo acabas de decir, pues, Eli. O sea, ¿qué nos pasa, no? O sea, es algo que venimos diciendo en la oficina, por si acaso ya te contará Claudia ya desde hace, no sé, pues, ya tengo un mes, por si acaso, ya tengo un mes de vice. Entonces, desde que llegué, pues, me he reído bastante, merito todo lo que tú has dicho, porque afortunadamente yo estoy muy contento de coincidir contigo en todas estas cosas. Me felicito por Sí. eso. Yo ahí solamente haciendo un poco de fuerza en este tema, dos cosas importantes. Por un lado, creo que justamente no está en el rol del ministerio y en general del gobierno nacional poder facilitar, ¿no? Por un lado, simplificando procesos, un poco en la línea de lo que mencionaba Elizabeth, pero también desarrollando estrategias, instrumentos, herramientas que no solamente les permiten facilitar, sino también llevar las soluciones de manera más rápida y que pueda ser, por supuesto, adaptable al contexto y a la realidad de cada territorio y de cada ciudad. Y esto es clave porque, como bien ha dicho el viceministro y también lo ha dicho Elizabeth, aún tenemos una ausencia de capacidades técnicas en una gran masa, digamos, de funcionarios y de personas, no porque no sepan y no hayan sido formados en arquitectura, en ingeniería, sino porque los enfoques han cambiado, ¿no? Entonces no es necesariamente una falla de nacimiento, si se quiere, pero sí de actualización. Y claro, yo no soy arquitecta y en verdad también bajo el modelo actual, digamos, hasta hace unos 8 años hubiera dicho, no, qué terrible que los arquitectos no se ocupen de la ciudad, porque mira lo que hemos construido justamente de mano de los arquitectos que están haciendo estos proyectos. Y más bien hay que mirar la posibilidad de trabajar y desarrollar ciudades y territorios de manera más integral. Nosotros hablamos mucho de
una nueva generación urbana que hemos visto cómo se ha ido creciendo, madurando, haciendo sus propios proyectos, que ya está entrando a puestos de decisión, tanto a nivel de municipios, gobiernos regionales, nacionales, a nivel de distintas regiones del país. Tenemos un programa de líderes urbanos fantástico, tenemos unos programas de voluntariado para espacios públicos, y hay una masa crítica que va poco a poco a ingresar cada vez más a posiciones más altas, que van a llevar esos enfoques de ciudad más integral y de territorio, ¿no? Para eso creo que es importantísimo facilitar el proceso. Sería fantástico que se continúen con las estrategias en torno a espacios públicos, al desarrollo justamente de políticas y de instrumentos o de guías que sé que el Ministerio ha hecho justamente en este contexto de crisis. Y bueno, y si no va por ahí, de pronto también replicar y mirar lo que se está haciendo ahora en otros lugares, como la propuesta de infraestructura que acaba de presentar el presidente Biden de Estados Unidos en relación a la infraestructura verde y flexible, ¿no? Que también trae consigo espacio público, entornos, ciclovías, energías limpias y otros. Pero bueno, creo que estamos ya justo con el tiempo. Muchísimas gracias, Elizabeth, Julio, viceministro, por el diálogo. Creo que ha sido muy interesante. Hay un panel ahorita a las 7, tenemos un break súper importante, que es la conferencia magistral de, acá me lo leo, Crisis de Vivienda Asequible e Innovación desde la Perspectiva Global, justamente para mirar qué está pasando a nivel global. En esta sesión va a estar la profesora Yumi Shimabukuro, para mirar de qué manera la crisis global de vivienda asequible y los instrumentos de política existentes y también las iniciativas privadas están funcionando, y bueno, lo mismo en cuanto a COVID. Esto es hoy día a las 7, pero es solamente por el Zoom, no se va a transmitir en Facebook, así que aquellos que están interesados pueden inscribirse. Vamos a poner la información y el link de inscripción tanto en ese chat como en las redes sociales para conversar. Estábamos cerrando, yo quería agradecer, pero creo que Julio querías decir algo, me pareció... No, Sí, gracias, es así. gracias. Okay. Buenísimo, gracias a los tres, ha sido un placer tenerlos, gusto. Y bueno, gracias a todos también. Nos vemos a las 7 con aquellos que quieran seguirla. Un abrazo. Muchas gracias.